Hoy nos acompañan Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete. Ha sido consultor en macroeconomía y políticas públicas. María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, periodista de investigación. Y completa este panel Mauricio Alarcón, jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy hablaremos de la nueva estrategia que el presidente Guillermo Lasso se ha trazado para evitar que el bloqueo de las distintas fuerzas políticas terminen por inmovilizarlo. ¿Cuáles son hoy las prioridades del gobierno y sobre todo, cuál es ese mapa de aliados y adversarios que el régimen tendrá que administrar? Claudia. Carlos, quizás sea preciso contarle a la audiencia que en los últimos días el presidente Lasso lidia con un doble conflicto. El primero es con la Asamblea y surgió antes de su posesión. Su ruptura con el Partido Social Cristiano, su alianza con el siempre impredecible movimiento Pachacutic, el ataque recibido por los Pandora Papers desde el correísmo y el bloqueo a las leyes presentadas por el Ejecutivo se transformaron en una crisis permanente que estalló con la arremetida contra Javier Hervás de la izquierda democrática. De hecho, Lasso optó por cerrar todo tipo de entendimiento con la Asamblea cuando dijo lo siguiente. Estos señores de la Asamblea Nacional lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro, y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Entonces, la muerte cruzada estuvo el viernes 25 de marzo a horas de ser decretada, pero el presidente desistió. En el fondo había un segundo conflicto por resolver y quizás el más dramático, pues dentro de su gobierno hubo dos posiciones marcadas, la del Grupo de Guayaquil y la Fundación Ecuador Libre, muy cercano a su entorno y opuesto a cerrar la Asamblea. Hablamos de Aparicio Caicedo, Iván Correa, Fabián Pozo, Eduardo Bonilla y Francisco Briones. Y del otro lado estaba el grupo vinculado a la desaparecida Democracia Popular, con Osvaldo Hurtado, Alexandra Vela, Diego Ordóñez, Carlos Gijón e incluso el canciller Juan Carlos Holguín, que por la magnitud del bloqueo veían justificable que Lasso tomara esa medida. En esa tensión, incluso el gobierno de Estados Unidos se puso del lado de que Lasso mantenga las instituciones y ensaye una nueva forma de gobernar que consiste en lo siguiente. Ese Suzuki Forza lo vamos a tunear, como se dice en términos automovilísticos, lo vamos a mejorar a punta de decretos, a punta de reglamentos, para impulsar esa inversión y para impulsar la generación de empleo. Esta tensión interna produjo la salida de Vela del Ministerio de Gobierno y la de Gijón de la vocería presidencial, a la espera de que Francisco Jiménez, exasambleísta de Creo, logre los acuerdos que de momento no son claros de establecer, donde necesariamente entrarán en juego el PSC, UNES y los demás bloques. Por eso debemos preguntarnos si el país se dio una nueva oportunidad en cuanto a la gobernabilidad y bajo qué condiciones. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias por ese análisis, Claudia. Y empezamos el debate con Francisco Briones. Muy buenos días. Francisco, la muerte cruzada ya es una opción, ya no es una opción. Y en el cambio de ministros, el de Francisco Jiménez por el de Alexandra Vela, hay buenas reacciones de parte del correísmo. Entonces uno se plantea una primera pregunta. ¿El nuevo momento del presidente Lasso en busca de la gobernabilidad es volver a dialogar con UNES? Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. También un saludo a todos los ecuatorianos. La principal preocupación del presidente Guillermo Lasso y del gobierno nacional es la paz y la estabilidad de la vida de los ecuatorianos. Lo que buscamos es mantener y seguir impulsando esa fuerza que viene desde la vacunación de los 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, la generación de 285.000 plazas de empleo hasta finales del año pasado, el incremento del salario básico, los 3.000, 4.000 millones que van firmados de contratos de inversión para la reactivación productiva. Todo eso de allí merece y necesita estabilidad y paz. Pero claro, pero todo eso todo eso se estrellaba contra una pared que era la Asamblea, ¿no es cierto? Y veíamos que hasta la semana pasada no había por dónde darle orden y fuerza a ese proyecto del gobierno. Entonces el presidente dice, bueno, con la Asamblea no cuento y surge la muerte cruzada y finalmente el presidente retrocede en esa decisión. Es decir que recurre nuevamente a entenderse con la Asamblea, pero quizás con nuevos actores, esta vez con UNES.
Mira, lo importante aquí es que los ecuatorianos necesitan paz, estabilidad y puentes entre los actores políticos para que se pueda ejecutar el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso y que está enfocado sobre todo en la generación de empleo y en la reactivación de la economía. Con incertidumbre no puede llegar paz. No puede llegar el empleo, con incertidumbre no puede llegar la inversión para generar las oportunidades para los ecuatorianos. Pero esa incertidumbre entonces hay que eliminarla de alguna manera. ¿Y es lícito volver a abrir diálogos en la Asamblea? ¿Usted cree que hay que trabajar otra vez en eso? Es la misión del nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tender puentes entre todos los actores políticos que estemos de acuerdo en generar empleo y oportunidades para los ecuatorianos. Perfecto, bien. María Belén Arroyo, buenos días. ¿Por qué el presidente finalmente desecha la muerte cruzada? En el análisis que nos presentaron al inicio, efectivamente coincidimos en la información. Este viernes fue definitivo, el último viernes en el cual efectivamente estaban en análisis o en bandeja estas opciones, y entendemos que la decisión final obedece a un tema de no desinstitucionalizar, pero que hay también un componente de coherencia. Estamos hablando de una ley para atraer inversiones y estamos generando un panorama altamente reñido, claro, con una atmósfera que llame a inversiones. Entonces, entendemos que es parte del análisis que se impone. Ahora, sí, justamente tú preguntas, y creo que el tema es, sí, el presidente Lasso, y elevemos esta pregunta a Francisco Briones y a Mauricio, si es que el presidente Lasso ha decidido romper con la lógica del diálogo partidista y establecido la lógica del diálogo individual con los actores políticos que están legítimamente representados en la Asamblea, más allá de que sus actos han venido desdiciendo de su... O sea, tú ves un momento distinto en cuanto a la forma de dialogar, porque el presidente vuelve a hablar de diálogo, y sí, ese no es un diálogo entre bancadas necesariamente, sino un diálogo personal. Posiblemente, y me parece que esta pregunta hay que trasladarla así, con esta claridad a nuestros... ¿Usted le ve así, Francisco? Toda forma de diálogo es positiva, es bienvenida en el gobierno del encuentro. Así no sea institucional con la bancada, es decir, no con el correísmo, pero sí con Pavel Muñoz, sí con Ronnie Aliaga o con el asambleísta que sea, para sumar votos, no importa de qué color sean. Mira, de forma institucional o de forma personal, el diálogo es positivo, tener el puente cruzado es positivo, porque lo que debe unirnos es el mismo objetivo de crear oportunidades para los ecuatorianos. Eso sí, lejos, y mantenemos esa postura, lejos y aparte de los chantajes y de la manera tradicional de hacer política en el Ecuador, que eso es lo que estamos tratando de nosotros instaurar, una nueva forma de hacer política en el Ecuador. ¿La relación con Guadalupe Llori queda rota, María Belén? Tú hablaste con ella hace unos 15 días en la revista Vistazo y ella se sentía todavía muy cómoda con el respaldo político que le dio el presidente. A ver, justamente, nosotros la entrevistamos hace 2 semanas, ella nos hace la relación ahí de que, en palabras de ella, el finado César Monge fue el canal que le avisa que hay los votos para que ella sea designada, que no hay el tiempo necesario suficiente, que solamente ese rato ella tiene conocimiento, es decir, deja claro que ella no ha pedido, no ha negociado en ese momento nada, pero este rato ha cambiado el escenario dramáticamente y vamos a ser claros, Pachacuti y la izquierda democrática dejaron de ser esta especie de amigos con derechos del gobierno, del ejecutivo, y ahora tenemos esta relación que le vamos a llamar enemigos íntimos. Y como han dado muestras... Durmiendo con el enemigo. Puedes ir más allá, pero como han dado muestras directas, fehacientes, de que estas organizaciones políticas no tienen una estructura orgánica, que no tienen organicidad en el discurso. Por eso es que yo veo que la salida es el diálogo. La izquierda democrática no tiene estructura. El partido más antiguo de este país. Carlos, hace 2 ediciones Vistazo publicó, el título era El karma de la idea, cómo un partido que se liquida vuelve a nacer, firma un acta de nacimiento y dice que está sintonizado con los deseos, con las aspiraciones de los movimientos, firman un acta para la candidatura y dice que efectivamente van a promover el acceso al aborto y sobre todo en casos de violación. Y este rato tuvimos una ruptura ahí, entonces tú entiendes dónde está la organicidad. Si ese rato vamos a seguir hablando de eso. Mauricio Alarcón, ¿hizo bien entonces el presidente en no ir por la muerte cruzada?
Definitivamente, Carlos, buen día para ti, para quienes me acompañan y para la audiencia. No por el hecho de que una figura esté establecida en la Constitución es democrática, y quienes nos mostramos siempre contrarios a una cuestión abusiva como la muerte cruzada, lo hicimos en 2008, cuando entró en vigencia. Lo hicimos cuando Rafael Correa la utilizaba como una herramienta de chantaje para sus propios legisladores, y lo seguiremos haciendo, porque en un verdadero Estado de Derecho, en un verdadero país democrático, que un presidente de la República disuelva el órgano de representación por excelencia y asuma, aunque sea temporalmente, poderes extraordinarios para legislar por vía de decretos, es completamente inaceptable. Pero Alexandra Vela dice que no hay otro camino, que todas las formas de negociación con la Asamblea estuvieron bloqueadas sobre la base de unos chantajes que incluso se han judicializado y en donde hasta el mismo Pachacutic le ha tomado por sorpresa y no ha tenido la misma contundencia para defender a su gente. Entonces, ¿habrá sido bloqueo, Carlos, o autobloqueo en el momento de negociar? Yo en lo personal no he visto ningún ¿Pero cómo intento. se va a autobloquear el gobierno en impulsar la ley de Yo creo que hay que inversiones, separar las dos cosas, Carlos. El mayor error que cometemos al hacer análisis de coyuntura es asumir que todo es del gobierno. Y no sabemos, por ejemplo, si no fue una posición personal de la exministra Vela de simplemente no querer negociar, entonces, por no desgastarse. Ese conflicto que plantea Claudia Roura al inicio del programa es en sí la matriz del sufrimiento de la semana pasada del gobierno como tal. Y pues la salida ha empezado, han dado un primer gran paso, que es separar la gestión de la política de la gestión de la seguridad. El error que cometió Lenín Moreno en el periodo pasado de concentrar las dos funciones por un personaje que ocupaba el cargo, en buena hora, aunque un tanto tarde, que se solucione, poniendo a un político a hacer gestión política y poniendo a un experto en seguridad a trabajar en el tema. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y regresamos con más de este análisis. Seguimos en Políticamente Correcto. María Belén, tú querías decirme algo antes de irnos al corte en el bloque anterior. Sí, justamente te estaba citando una entrevista que Alexandra Vela había dado en el año 2001 al investigador Andrés Mejía. En esta cita que él transcribe en un ensayo, dice: la compra de votos es el nombre del juego para formar coaliciones políticas en el Congreso. La gran interrogante es si Alexandra Vela, del 2001, que sabía que esa era la regla del juego, ¿qué cambió? Ese 14 de julio del 2021, 20 años más tarde, sale de la casa de Lazo dispuesto a aceptar el Ministerio de Gobierno, entendiendo a qué se metía. La gran hipótesis la acaba de plantear Mauricio, pero la puede desarrollar Francisco. Se vio con un monstruo de dos cabezas, una hidra. Una cabeza es política y la otra era seguridad. Volviendo al tema de la Asamblea, ella siempre dijo, y dijo en su cargo de ministra, que ella no va a gestionar ningún cargo ni negociar ningún voto, y que sobre la línea del diálogo se iba a producir cualquier tipo de acuerdo. Como no hubo diálogo, como no hubo bloqueo, entonces su gestión aparentemente es ineficiente. Y ella dice: porque yo no me presté para vender nada, porque no voy a salir a mis años de experiencia política con la sombra de que vendí algún cargo. Posiblemente el error estratégico de ella fue no negarse a conducir o a enfrentar esta hidra de dos cabezas, que era seguridad y política. Ella podía haber dicho: me encargo de una sola, pero cada vez que hay una masacre carcelaria, ¿a qué cabeza de turco iba toda? A ella. A pesar de que no le tocaba directamente, ella no era la directamente encargada. ¿Qué quiere decir? Para mi humilde opinión, ella tuvo un error estratégico, que fue no separar las aguas, porque con su experiencia quizá hubiera podido conducir un mecanismo directo de negociación temática, vía coalición por temas, con personas, no con bancadas. Pero, Francisco, 22 años después, entonces estamos volviendo a hablar de que quizás la única moneda de curso en el diálogo con la Asamblea es la gestión de cargos, la gestión de prebendas y todo eso que el presidente ha denunciado, pero que quizás al no haber tomado la muerte cruzada le va a tocar volver a enfrentar, quizás de una manera un poco más ordenada. No necesariamente. Yo destaco de la intervención que vimos al inicio del presidente aquel día, aquella tarde después del resultado de una Asamblea Nacional, más allá de todo lo que se dijo, yo rescato es la evidenciación a la ciudadanía ecuatoriana de una realidad que quizás se comentaba mucho, pero que se había enfrentado o expuesto lo suficiente como para que tratar de dar un viraje en esta nueva forma de hacer política.
con la división del ministerio en esta semana, estamos haciendo y continuando en las acciones para fortalecer lo que ya se ha hecho en materia de seguridad y también para enfocar el trabajo político para empezar a tender los puentes y poder empezar a lograr la ejecución del plan del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero si a Alexandra Vela no le funcionó el diálogo político y el diálogo por las consignas y por los argumentos, ¿qué nos garantiza que a Francisco Jiménez sí le va a funcionar? Si es que no es, por un lado, este tema preocupante de la compra de votos que el mismo presidente le ha puesto en tela de duda, ¿no? Mira, la articulación entre todas las funciones del Estado es importantísimo. Tiene un gran factor a su favor, Francisco, el ministro Jiménez, es que él viene de la Asamblea. Él viene de ahí adentro entendiendo las dinámicas de esta Asamblea. Él viene entendiendo las dinámicas de esta Asamblea, sabiendo también, estando en la comisión que debatió la última ley, y me parece que es bastante relevante e importante destacar eso y la capacidad y el lineamiento que tiene también ahora de parte del presidente para tender puentes y lograr los acuerdos para la ejecución del plan de gobierno. Ahora, Mauricio, vemos que hay un nuevo momento en el gobierno, eso es un poco lo que se nota. ¿Pero hay una nueva estrategia, una cosa innovadora en eso? ¿O simplemente hay lo que yo me temo lastimosamente y que quizás a lo mejor Francisco lo deba percibir? Un presidente como Lucio Gutiérrez, que terminó al vaivén de cómo lo utilizaba la Asamblea y cómo termina luego desechado por esos grupos que ya logran sus beneficios. Y más grave aún, Carlos, sería que termine siendo una rectificadora, que de semana a semana cambie de criterio o quiera corregir las metidas de pata, como sucedió en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Pero tú topas un tema medular, el de la estrategia, porque negociación o diálogo no es sentarse en una mesa los unos y los otros, verse la cara, darse un abrazo y aplaudirse. Parte de esa estrategia de diálogo es también incorporar a los ciudadanos. A propósito del proyecto de ley de inversiones, creo que muchos nos preguntamos, ¿cuál era el contenido del proyecto de ley? ¿El gobierno se preocupó de dar a conocer a la ciudadanía el contenido del proyecto o ganó la estrategia fácil de los otros de hablar de ley de privatización? ¿Pero cómo se da a conocer una ley de esas? Con una buena estrategia de comunicación. ¿Que una cadena nacional? No, Carlos, y si algo ha fallado en este gobierno, y hay que decirlo, es la comunicación. ¿Pero cómo se da Porque una no es nueva lo mismo estrategia? vender el servicio de un banco que vender el proyecto de ley X, porque no es lo mismo vender un producto como una copa de agua que decirles a los ciudadanos, miren, aquí está el problema político. ¿A qué ciudadanos? A todos, Carlos. ¿Pero cómo? La política importa. Lo peor que puede hacer un gobierno, lo peor que puede hacer la opinión pública es creer que a los ciudadanos no nos importa lo que está pasando en el país. Y si bien es cierto que tenemos preocupaciones por la inseguridad, por la falta de empleo, por los temas económicos, también estamos hastiados de la pugna política, de la confrontación entre unos actores y otros por la voracidad del poder. Y creo que ahí hay que prestar atención. Diálogo, perfecto. Creo que han dado el primer paso, insisto, poniendo a alguien, como lo ha dicho Francisco, con capacidad de dialogar por venir de adentro. Pero ahora incorporen a los ciudadanos en la estrategia. Hay innovación, o sea, la innovación debe ir por esa incorporación de los ciudadanos. Es parte del tema. Pero eso es lo que se quiere hacer con la ley reforma, con la reforma laboral, por ejemplo. No, a ver, va de nuevo. Sentar en una mesa a los sindicatos y decirles este es el proyecto, ¿qué opinan ustedes? Para que se levanten de la mesa enojados y digan gobierno hambreador en favor de la libre empresa. No, es que eso no es diálogo. Si vamos a trabajar temas sensibles, hay que trabajar en la línea de la cocreación. ¿Y con quiénes? Con quienes toman decisión. Los bloques políticos tienen que sentarse en la mesa a poner sus puntos, sus ejes principales en torno a lo que se está discutiendo. No ir a negociar votos ni negociar cargos públicos. No tienen los bloques representados en la Asamblea planes de gobierno, Carlos. Pero a mí me parece que hay una gran ingenuidad de parte del gobierno también al pretender que ese diálogo se vaya a volver a dar cuando las líneas rojas de UNES o de Pachacutic son totalmente doctrinarias. O sea, dejémoslas ahí no hay nada en que hacer. evidencia, pues. Ahí no hay nada que hacer. Pero bueno, los votos tampoco se quedan, los no votos se quedan en evidencia. Pero dejémoslos en evidencia. Que no sea simplemente un presidente hablando de un triunvirato de la conspiración, sino que en un proceso de diálogo transparente sean sus representantes los que digan a qué vienen. Si vienen a negociar amnistías o perdones judiciales que no corresponden o vienen con una tesis concreta para la inseguridad y la falta de empleo. María Belén, tal vez quieres decirme tú algo. Sí.
Me queda una duda que yo le debería trasladar a Francisco. Ajá. La gran duda es si es el momento de la votación crucial de la ley de inversiones. Se daba el voto de estas 5 personas de Pachacutic, se daba el voto favorable. ¿El presidente hubiera salido a dar los nombres? Yo estimo que no. Entonces, me está diciendo que hasta hace pocos días tenían la línea esta de la negociación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sale a dar los nombres? Esa es una duda grande que queda suelta ahí. Y Carlos, perdón, yo tengo una preocupación adicional a lo que dice María Belén. Yo creo que esos 5 votos no hacían la diferencia. Así es que la lista no es de solo 5. Es que ni los 15 de elección democrática hacen la diferencia. Ojalá, el proyecto estaba perdido esto sea apenas... con los 15 de Pero ojalá esto sea apenas la punta del ovillo y se conozcan los nombres de quienes incluso quizá al interior del mismo van están pidiendo prebendas al gobierno nacional. ¿En qué momento nacional? el presidente hubiera dado, Francisco, los nombres o denunciaba la corrupción si la ley era aprobada? Me parece que no es lo correcto, ahora que ya hemos conocido la historia, empezar a trabajar en escenarios que no pasaron y no enfocarnos en el escenario concreto en el cual el presidente, varias horas antes de que se conozca el resultado concreto de la votación en la Asamblea Nacional, él salió a denunciar este tipo de chantajes y problemas que han existido en la Asamblea para la aprobación de esta ley. Entonces, yo me quedaría y me quiero quedar con lo concreto, que el presidente sí lo hizo antes. No caigamos en la trampa o en el error de tratar de, en base a suposiciones de que hubiera pasado si es que se ocurrían otros escenarios. No, porque eso no pasó. Punto. Ya, pero si es que... Pero claro, queda acá, o sea, llega el presidente, habla con Javier Hervas y Hervas le dice que no sabe si le va a apoyar o no le va a apoyar y eso obviamente indigna. Pero y si le decía, sí, presidente, yo tengo los votos, hago las llamadas y les tengo los 15 votos. Insisto. ¿Qué quedaba el relato del SRI? Insisto, estamos ante hechos concretos, reales, que ya pasaron. No entiendo y no podemos hablar de una suposición de algo que no pasó. Aquí lo importante, me parece, es virar la página, ver hacia futuro, ver lo que necesitan los ecuatorianos para su estabilidad. Necesitamos crear millones de empleos, Francisco, necesitamos miles de millones de inversiones. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Reducir la desnutrición. Perfecto, vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, luego del corte comercial. El presidente Guillermo Lasso tiene muchos problemas que resolver, pero ¿cuáles son los más urgentes? Lo analizaremos luego del corte, aquí en Políticamente Correcto. El nuevo momento que el presidente Guillermo Lasso decidió imprimirle a su gobierno está marcado por la necesidad de resolver al menos 6 problemas urgentes que impactan en la colectividad. Veamos. 1. Inseguridad. El descontrol del crimen obligó al presidente Lasso a dividir al Ministerio de Gobierno. El del Interior estará liderado por el general Patricio Carrillo para poner un freno a la delincuencia, principal preocupación de la ciudadanía. Solo en Guayaquil, Durán y San Borondón, este primer trimestre del 2022 refleja un 150% más de muertes violentas que el año pasado. 2. Salud. El exitoso plan de vacunación ya no tiene el impacto político de los primeros meses. Hoy, las críticas apuntan al desabastecimiento persistente de medicamentos en los hospitales públicos y del IES. La gestión del régimen para combatir la corrupción en ese sector y agilizar los procesos no ha sido tan rápida como la lucha contra el COVID-19. 3. Desnutrición. Desde la campaña se volvió un proyecto estrella para Guillermo Lasso, pero al menos en el terreno de la comunicación sus logros no se han podido proyectar. Por eso, las alarmas de los organismos internacionales suenan con más fuerza cuando advierten que Ecuador es el segundo país con mayor desnutrición crónica de la región, sobre todo en áreas rurales. 4. Obra pública. Vivimos uno de los inviernos más duros de los últimos años y en esas circunstancias el daño en las vías ha sido severo y constante. Esta es una de las razones por las cuales el ministro Marcelo Cabrera no ha podido reflejar un verdadero plan de obra vial que abone al desarrollo productivo del país. 5. El agro. Las advertencias ya eran una constante. El agro demanda apoyo estatal para no perder músculo productivo. A ello se suma la invasión de Rusia a Ucrania que genera una doble afectación. Flores y banano tienen serios riesgos de perder esos mercados de Europa Oriental, a la vez que los abonos y el trigo, que de ahí importamos, se encarecen. ¿La política de créditos baratos del presidente Lasso es suficiente? 6. Política energética.
La meta de duplicar la producción petrolera ya no suena factible, aunque el alto precio del crudo se ha duplicado para el país y con ello esperar al menos 1.500 millones de dólares de bonanza este año. Sin embargo, el portafolio de inversiones privadas no es contundente, lo mismo que ocurre con el plan minero tan sensible para las poblaciones indígenas. El presidente Lasso hace bien en fortalecer estos temas de gestión como la mejor estrategia de fortalecimiento político. Carlos, continúas. Bien, gracias, Claudia. Y es así, Francisco, porque son temas que no necesariamente tienen que ver con una negociación con la Asamblea, pero que ahí se encuentran ya signos de debilidad y de desprolijidad quizás en estos 10 primeros meses de gobierno. Es buenísima tu comentario, Carlos. En los 10 primeros meses que tenemos de gobierno han habido, yo te diría, más de varias decenas de decretos ejecutivos en los cuales hemos reformado reglamentos importantísimos, y empezando el primer día de gobierno con la eliminación del reglamento de la ley Mordaza, la ley de comunicación, que básicamente nos ha permitido gozar de mayor libertad de expresión. Luego han habido varios reglamentos que han determinado la política hidrocarburífera, minera, eléctrica. Hubo cambios en el reglamento de la ley de educación que permitió dar más libertad y flexibilidad a todos los temas educativos. Y han habido una serie más de reformas, de cambios, inclusive cosas más tangibles como eliminar la central de riesgo a O los casi aranceles, 2 ¿no es millones de dólares, como reducir aranceles para el sector productivo y un sinnúmero de cosas más que son posibles hacerlas desde el Ejecutivo y que se traducen en beneficios para los ecuatorianos. Pero hay otros temas que son de impacto ciudadano, como la inseguridad, el tema del agro, el tema de la desnutrición, en donde se ve que el gobierno no logra aceitar la máquina y es como que empieza a ser mal evaluado. Entonces, si es tan mal evaluado, ¿cómo podríamos pensar que va a haber una muerte cruzada? Mira, son temas complejos y no tan fáciles de abordar como se mencionan. El tema de la seguridad, este es un gobierno decidido a luchar contra todas las formas de corrupción. Y ahí se entiende el cambio de ministerio, ¿no es cierto? Contra todas las formas de corrupción, inclusive el narcotráfico, el microtráfico que nos ha desatado una violencia en las calles y que estamos sobre eso. En el tema de nutrición también es un tema bastante amplio, que tiene que ver, las personas normalmente pensamos que es alimentación, pero es disposición de alimentos, es agua potable, es formación, es embarazo adolescente. Pero es el control de la red hospitalaria que tienen ustedes, es la capacidad de tener el dinero como para empezar grandes campañas. Me parecería que eso es como lo más fácil de hacer en medio de la complejidad. No, esta semana el presidente en Manabí ha anunciado y entregado recursos para el desarrollo de varios proyectos de agua potable. Semanas anteriores, con la compañía también del Banco del Estado, se han entregado varios financiamientos para iniciar programas de agua potable que son hechos contundentes y reales para la lucha contra la desnutrición crónica. Y eso me lleva a una crónica. pregunta final. ¿Sienten ustedes que la burocracia que ustedes heredaron de los gobiernos anteriores sigue siendo un lastre a la hora de poner más rapidez y agilidad a las cosas que hacen? 100%. ¿Sí? 100%. ¿Y por qué Las filtran eso? velocidades en el sector público, debido, yo diría, más a los procedimientos, procesos y a todas esas marañas de procedimientos para lograr cosas que en base a las personas. O sea, no es que son un grupo de correístas que están boicoteándolo todo. No, es el diseño, el mal diseño institucional que tiene el sector público en este país. ¿Hay buenos indicadores que puede lucir Mauricio Alarcón en el gobierno en este momento? Lamentablemente no, Carlos, pero ninguno, porque los indicadores del exitosísimo proceso de vacunación de los 100 primeros días de gobierno ya por la memoria cortoplacista de muchos de nosotros ha quedado en el olvido. Es algo que queda en el pasado. Y cuando el ciudadano ve a un gobierno que en tan poco tiempo cumple con una de sus promesas de campaña, lo hace de una manera tan eficiente y tan positiva, queda con una expectativa tan alta que espera ver resultados en los otros temas de manera inmediata. Y el bajón de no encontrar resultados buenos en los temas que están, y que los han mencionado ustedes, prioritariamente identificados para ser administrados y tratados por las autoridades, hace que la ciudadanía empiece a sentirse descontenta con el trabajo del gobierno. Yo te diría varios indicadores. Esta semana se anunció más de 4 puntos porcentuales
de crecimiento de la economía, bastante más de lo que se preveía. Casi 300.000 empleos creados por la reactivación gracias a la vacunación. El salario básico aumentó a $425. Llevamos 50 millones de dólares de créditos al 1% desde 30 años, plazos entregados a los ecuatorianos. Yo te diría, hay varios temas positivos y varios indicadores positivos que sí están llegando a las manos y directamente a los ecuatorianos. Entonces, No, yo simplemente creo que, por citar un caso, el del salario básico, cuando se estaba en campaña, muchos criticamos que era una medida demagógica, populista y sin sustento técnico. Una promesa cumplida, sí, pero ¿a qué costo? ¿De abrirte un frente político adicional, que es el del sector privado? Yo creo que ahí hay que evaluar si el cambiar el monto del salario básico es efectivamente un indicador o si la medida de incrementarlo a $425 trajo algún impacto en el sector laboral del país. María Belén. Me parece que con frecuencia estamos olvidándonos que estamos frente a un estadista con la misión de gobernar. Me pregunto si a veces él también se confunde en su rol y cree que sigue gerenciando una empresa. Creo que este momento de inflexión, esta semana que pasamos, esta crisis, como ustedes la han llamado, yo también comparto que es así, demuestra que efectivamente hay que cambiar el estilo de liderazgo, dando paso a una forma de gobernar. Retomo lo que Mauricio plantea, incluyendo a la ciudadanía. Creo que los ciudadanos, o hay una gran porción de ciudadanos, que estamos en condiciones de pedir a la clase política que se aleje de las prácticas caníbales, de canibalismo, de aniquilarse entre ellos, para construir una agenda mínima de puntos que permitan salir, y ustedes muy bien los han delineado, desnutrición, los problemas puntuales, que de eso, ¿cuáles soluciones pasan por el legislativo? Muy bien, hagamos una matriz de Excel, el formato que ustedes quieran, ustedes son buenos para eso. Hagamos una matriz y digamos, asambleístas, quienes se adhieren independiente de sus camisetas. No les vamos a llamar chuchumecos, no les vamos a dar calificativos. ¿Por qué? Pero, María Belén, ya, eso por un lado, pero mientras tanto vemos que esta semana, o mejor dicho, una semana, bloquean unas calles lanzando todo el rechazo del banano porque no se puede exportar. Tenemos las críticas de que el proceso de fuentes externas que cuestionan el plan de nutrición, advirtiendo incluso que como subieron los combustibles desde el 2020, es que estamos teniendo estos problemas de alimentación. Entonces vemos que hay también una suma de boicot social que impiden que el presidente pueda gobernar como tú planteas y que las altas expectativas que dice Mauricio no se logran cumplir porque tiene una suma de bloqueos permanente, no solo en la Asamblea. Y eso que no estamos hablando de la posibilidad, quizá real, de que las fuentes de financiamiento externo que están previstas para este año no vengan por estos escenarios de inestabilidad, que necesitas un gobernante que llame ¿a qué? Al diálogo, entre iguales. Él es el gobernante y el ejecutivo. Su igual está, su par está en el legislativo. Para mí, un error estratégico es decir, voy a gobernar sin la asamblea. Le quita legitimidad. Por más que a mí particularmente esta asamblea me deje toda la serie de dudas que me deja. Pero el primer error estratégico después de la crisis estuvo en el discurso y en política cuenta también las palabras y los silencios. Es decir, por lo menos le podemos pedir indignación, sí, en un primer momento, pero reflexión al segundo. Sea particularmente injusto solo reclamarle a él ese cambio y no al resto de figuras de la Asamblea, No, por ejemplo a Yori. Acabo de decir que como ciudadanos estamos en capacidad de decir, bueno, yo me acuerdo que hay el 105 de la Constitución de revocatoria del mandato. ¿Y de quién depende? ¿De nosotros? De los ciudadanos. ¿Para no qué estoy era hablando muerte del cruzada? presidente. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en ecuavisa.com y también en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos con más del análisis sobre el gobierno de Lasso y su gestión de la crisis. Seguimos en Políticamente Correcto. María Belén Arroyo, a ver, la revocatoria del mandato, que es una responsabilidad ciudadana, ¿debe jugarse en este momento de crisis nacional? Por lo menos debe analizarse y deben ser los colectivos ciudadanos los que lo hagan. Se ha hablado de la consulta popular en abstracto como una entelequia, está en el 104 de la Constitución, podemos leer el 105 que está a continuación y que nos dice una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo se puede pensar en esta figura de una revocatoria del mandato, se requiere recoger un número de firmas, es el 10% del registro electoral para autoridades en general, el 15% para el presidente.
si los ciudadanos no nos sentimos representados por nuestros legisladores, asambleístas o el nombre que tengan, existe esa figura. Hemos conversado fuera Pero de no cámaras. es tan enredado ese procedimiento como para que los asambleístas se rían. A ver, hasta ahora hemos vivido esta especie de exorcismo en que estamos viendo que se invoca el fantasma de la muerte cruzada, te saco el crucifijo, te pongo el ajo. Estamos viendo entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué tal si les damos voz a los ciudadanos para que puedan decir a la clase política, dejen esas prácticas, o les mandamos a la casa? Porque realmente lo que están haciendo no nos representa y están actuando como dueños del poder cuando solo son los custodios del poder que les entrega el pueblo. ¿Pero eso es posible en realidad desde la ciudadanía? Totalmente posible. ¿O Sí, acaso pero ya hemos olvidado que, por ejemplo, Al en único que le Loja han hecho grupos se pero organizaron es al y les único, revocaron? al único que le han Pero es revocado que el son los mandato es al únicos que se señor han Castillo organizado, de pues. Chato Castillo. Yo recuerdo cuando muchos años atrás un reconocido periodista de Hicieron- este canal intentó recoger firmas Pero para le revocar el boicotearon mandato. en el Le Consejo pres- Nacional Electoral. Pero de ese intento hasta el otro exitoso que fue el de José Bolívar Castillo, que no ha vuelto por otra, ni logró ganar la curula en la Asamblea. Y yo creo que en el caso de la ciudadanía, Carlos, no hay peor gestión que la que no se hace, porque incluso Belén nos mencionaba el artículo 104 de la consulta popular, y mira qué problemas hay, que la Corte Constitucional emite un dictamen en el que dice que se puede hacer consulta popular sobre textos de reforma normativa específicos, desconociendo la propia Corte. Ahora, lo que dice el Código de la Democracia, que sí autoriza al presidente presidente de la República, ojo, a poner a consideración de la ciudadanía textos completos de leyes cuando estos han ¿y sido ese es un buen rechazados por la momento? Asamblea. ¿Ese es un buen momento para hacerlo? ¿El Yo presidente creo- cree que debe tener la posibilidad de hacerlo? Yo creo que la ciudadanía lo tiene muy claro. ¿Quiénes son los responsables de la crisis? No importa la posición que usted tome. Por algo, las cifras de credibilidad y confianza de la Asamblea Nacional están en A los ver, suelos. Entonces pongamos en orden esta idea. Si un presidente viabiliza por el Poder Ejecutivo que tiene una consulta popular sobre temas concretos, no se vuelve un referéndum en contra de él como para medir su popularidad, que ese es el temor que han tenido todos los mandatarios. Siempre una consulta popular puede convertirse en un referendo aprobatorio del presidente en funciones. Sucedió en los 80 con León Febres Cordero, sucedió en los 90 con Sixto. En las circunstancias actuales, sin duda es preferible correr ese riesgo al de la muerte Ya, cruzada. perfecto. Francisco Briones, ahora bien, yo tengo la información, tengo entendido que el presidente Lasso está por dirigirse a la ciudadanía de alguna manera y mostrar o lanzar una suerte de contrato social, donde va a hablar de los temas en los que él quiere trabajar y poniendo las líneas rojas sobre las cuales él no piensa transgredir o traspasar. ¿Eso es cierto? Los temas son claros, sobre todo y particularmente la economía y la seguridad. La economía para la generación de empleo y la seguridad para empezar a quitar de las calles el terror que ya hemos logrado quitar de las cárceles. Entonces, efectivamente, este gobierno, el presidente Guillermo Lasso, está por definir una agenda económica, una agenda enfocada en la generación de empleos y en cómo lograr y seguir logrando reactivar la economía, a pesar de que ya no se tiene el Ferrari que él llamó, que fue la ley de O inversiones. sea, seguimos con el Suzuki Forza. Tuneado. Pero ahora, pero en eso quiere decir que sí va a haber un relanzamiento del gobierno en los próximos días, o sea, con toda la pompa incluso que eso merece. Mira, más allá de un relanzamiento es un focalizar el trabajo en aquello que puede y debe hacer el Ejecutivo a pesar de las decisiones que pueda tomar la Asamblea. Ahora, yo entiendo que el presidente titubee en la forma de enviar un proyecto de ley o de finalmente ya enterrar ese fantasma de la muerte cruzada, pero ¿por qué titubea tanto con la idea de una consulta popular? ¿Por qué ha sido tan, no sé, zigzagueante a la hora de decir, bueno, hay una consulta popular, como dice Mauricio Alarcón, la forma de legislar es de manera directa y donde la ciudadanía hable de reforma laboral e incluso sea un campanazo de alerta para la Asamblea? Mira, siempre es correcto lo que mencionas, está siempre evaluándose todas las alternativas constitucionales. ¿Pero de qué depende, Francisco? ¿Por qué tantas largas a un tema que se pierde o se gana ya? Para empezar, depende de tener listos todos los temas que son necesarios consultar a la ciudadanía. Y ahí hay temas políticos desde
electorales, hay temas de distribución de la Asamblea, hay temas de primera o en segunda vuelta se eligen funcionarios en la Asamblea, hay temas ambientales, hay temas relacionados al extractivismo, hay temas relacionados también a las inversiones, al empleo, a la flexibilidad laboral. Y no hay un olvidemos, sinnúmero de perdón, temas que deben ser considerados para poder abordarlos y plantearlos de la forma correcta a la ciudadanía. no olvidemos que una consulta pasa por un control constitucional y acaba de Es haber correcto. una reconformación de la Corte Constitucional. Exactamente. Ese es otro escenario donde se tiene que tomar en O cuenta. sea, sí debería ser la no consulta es- popular un buen contrato social como para que antes del 24 de mayo el país sepa hacia dónde queremos ir ya, incluso con las cartas echadas en materia Tú legislativa. lo dices claro, antes del año ya tenemos la necesidad de reformular. Es sin duda alguna, es una oportunidad de oro para recomponer muchas cosas que están desbaratadas y, como dice el presidente, descuajeringadas. Los pies por la cabeza, los cerebros lo están por las patas en muchas cosas. Entonces, no podemos o simplemente decir envía preguntas a la ciudadanía, hay que estructurar bien, como bien lo mencionaba hace un momento Mauricio, en conjunto con la ciudadanía, en conjunto con los grupos allegados a los Mauricio, temas. se han demorado, ¿no? O sea, se ha demorado, no ha habido coherencia en sin ese. duda, porque hubiera sido un éxito tener listo una consulta popular para lanzarlo tan pronto la ciudadanía veía el éxito de la campaña de vacunación, por citar un ejemplo. ¿O tan pronto Y- negaban el proyecto de ley de inversiones o no? No. En ese caso yo creo que hay que pensarlo de manera mucho más estratégica, porque va de nuevo. Si la gente, si los ciudadanos comprendieran perfectamente bien lo que dice en el proyecto de ley de inversiones, incluso tendríamos peores reacciones al rechazo de la Asamblea Entonces, Nacional. La agenda puede ser revocatoria por un lado y consulta popular Pero por por otro. supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es un deber ciudadano no dejar todo en manos de los políticos. Sí, estamos nosotros cruzados de brazos esperando que un Mesías desde Carondelet nos solucione la vida o que 137 almas en pena nos transformen de la noche a la mañana nuestro día a día, pues creo que estamos siendo bastante ilusos. ¿Volvemos a conversar otra vez con Correa y con Nebot en este momento, Francisco Briones? ¿Esa es la prioridad? La verdad es que ponerle nombres y apellidos a los diálogos es irrelevante cuando podemos encontrarnos en los acuerdos necesarios que pongan por delante las necesidades del día de hoy de los ecuatorianos. Con la ley de inversiones nosotros buscamos imprimirle velocidad y mostrar la urgencia de crear empleo y de crear el panorama para poderle darle seguridad jurídica y certeza, certidumbre a las grandes inversiones al desarrollo industrial, para la exportación del Ecuador, para fortalecer la dolarización. Lamentablemente hubo ese revés y la velocidad ya no puede ser la misma, sin lugar a dudas. Pero eso significa porque no es posible para usted en este momento ver que se puede presentar otra ley. No es posible ahorita, Porque Pavel como Muñoz está ha dicho, sí, la ley, pero en estas condiciones. en las condiciones de UNES. como está la Asamblea, es muy complicado presentar una ley. No, hay que ser estratégico, como lo mencionaba también Mauricio hace un momento, y calibrar. Ya veremos si en los diálogos que está empezando el nuevo ministro de Gobierno se halla el camino para poder presentar una nueva propuesta. Pero yo no quisiera adelantarme a eso todavía. Lo que me preocupa un poco es que esa suerte de Suzuki Forza signifique no dar un gran salto a la modernidad en el tema laboral. Bueno, por ejemplo. Eso sí me preocupa. hoy en día la realidad es un Suzuki Forza. Quizás mañana o pasado mañana ya no es el Ferrari, quizás es un SUV más grande. Al presidente. Pero entonces vamos él a no ver. puede quedar al vaivén de lo que la Asamblea le diga. Nosotros como Gobierno Nacional seguimos haciendo los esfuerzos para comunicarle a todas las partes pertinentes, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a las mujeres, a los jóvenes, a los jubilados inclusive, la necesidad de tener una reforma normativa en el tema laboral para, sí, flexibilizarlo, para mejorar las formas de contratación y adaptarlas al siglo XXI. Y no solamente al presente, sino también a lo que va a venir, que es todavía mucho más dinámico y mucho más acelerado. María Belén, un minuto para irnos a corte. Entonces, ¿es posible manejar estas dos importantes reformas meramente por decretos o sin una asamblea que le garantice unos acuerdos mínimos? Le doy la vuelta. Como ciudadanos debemos de exigir que cualquier acuerdo que se llegue sea transparentado. Si la agenda social cristiana es de reparto de entidades de control, la ciudadanía debe saber hasta dónde. O la de la impunidad, ¿no? Y si la agenda del correísmo es la impunidad, la ciudadanía debe poder opinar
le delego, no. Pero usted mientras tomó tanto la esa- gente necesita una reforma laboral, por ejemplo. Y sí me preocupa que eso a lo mejor quede como para el próximo presidente y que el presidente Lasso no logre empatar con su visión modernizadora que tiene ese tema. Justamente es un desafío y tiene que hacerlo, porque lo otro sería patear la pelota y que le caiga al otro, al que venga. Bien, me voy a un nuevo corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Mauricio Alarcón, ¿hay una estrategia políticamente correcta para que el presidente Lasso fortalezca su gobierno? Presidente Lasso, usted en febrero de 2021 no solo supo que entraba a la segunda vuelta, sino que de llegar a la presidencia gobernaría con una asamblea en contra. Supo que necesitaba a los ciudadanos durante la campaña de segunda vuelta y con perspectivas a su gobierno. Las mesas de encuentro fueron la mejor prueba de ello. Retome el camino del diálogo con los ciudadanos. Venza a los viejos actores políticos, venza a quienes enquistados en ciertos puntos de la sociedad intentan generar caos para obtener beneficio propio. Hay un sector de la ciudadanía dispuesto a tender la mano y a empujar para que el país salga adelante. No pierda la oportunidad. María Belén Arroyo. No me dirijo al presidente, sino a los ciudadanos y al país. Los deudos de las personas que fallecieron en pandemia, la gente que perdió trabajos, empleos, la gente que se quedó sin negocios, que liquidó a otra gente porque ya no pudo seguir trabajando en pandemia. Todos merecemos que la clase política deje de tener esta mirada mezquina y egoísta que termina canibalizándose entre sí. Hacemos mal en poner toda la expectativa en un solo líder. Eso es lo que genera modelos populistas. Busquemos pedir respuestas a toda la clase política como ciudadanos, encontremos los espacios. Informarnos es una manera de ello. Francisco Briones, ¿qué es lo políticamente correcto? En sintonía con ustedes, ecuatorianos, la principal objetivo del presidente Guillermo Lasso y del gobierno nacional es mantener la estabilidad y mantener la paz. Es la única forma en la cual vamos a seguir empujando la reactivación, que el año pasado ya tuvo un crecimiento de la economía de más del 4%, que ya se crearon casi 300.000 empleos. Y la paz, la seguridad, la certidumbre es lo que nos va a permitir seguir empujando la economía, seguir empujando la reactivación y el empleo. En el nuevo momento que el presidente Lasso ha decidido dar a su gobierno, todavía quedan algunas dudas por despejar. Lo más importante tiene que ver con el marco ético que debe regir cualquier agenda de diálogo con los distintos grupos políticos a los que el propio mandatario tildó de corruptos. Las líneas rojas hoy más que nunca son fundamentales para que en nombre de la gobernabilidad no se transgreda en favor de personajes que buscan solamente impunidad y que tras conseguir esos fines luego abandonan a los presidentes a su suerte y desprestigio. Como eso no puede ocurrir, el fortalecimiento interno del gobierno de Lasso es fundamental a la hora de ajustar no solo las debilidades y retrasos del plan de gestión, sino también sostener un equipo de trabajo que le blinde y le dé apoyo a la hora de enfrentar los problemas. Hay que insistir en que sin fortaleza, orden y convicciones internas, difícilmente habrá éxito político que mostrar. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.